¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos la realidad para tener más elementos para la comprensión y el entendimiento de aquellos asuntos importantes que nos afectan. En estos días, y bueno, desde hace muchas semanas, hay un enfrentamiento muy fuerte entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque particularmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia no han querido ceder a la reforma constitucional del Poder Judicial porque van a perder muchos de sus privilegios y se va a renovar totalmente una estructura que desde hace muchos años está maleada y a la que se le reprocha que no cumple con su propósito de proporcionar justicia a quienes más lo necesitan. Bueno, pues el próximo martes 5 de noviembre del 2024, los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizarán y votarán la aprobación o el rechazo de un proyecto de sentencia a una acción de inconstitucionalidad elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone frenar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada y promulgada el pasado domingo 15 de septiembre del 2024, cuando adquirió plena vigencia luego de ser aprobada por las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión y ser validada por 23 legislaturas estatales para cumplir el trámite establecido en el artículo 135 constitucional. En su proyecto de sentencia de 366 páginas, el ministro González Alcántara Carrancá le atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades que la pondrían por encima del poder legislativo, al considerar improcedente la reforma constitucional que establece la elección por voto directo de los ciudadanos de ministros, magistrados y jueces, acción con la cual estaría el Poder Judicial invadiendo el ámbito de atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Poder Legislativo al considerar parcial o plenamente procedentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir, la Corte le quiere enmendar la plana al Poder Legislativo, que es el único facultado para elaborar leyes y aprobarlas, le quiere enmendar la plana. ¿Por qué? Porque hay disposiciones en la reforma judicial que no le gustan a los ministros, que no le gustan a sus socios de la derecha, a sus socios de esa minoría privilegiada que ha utilizado el Poder Judicial durante décadas solo para defender sus intereses. Y en ese segmento incluimos a muchos de los grandes empresarios que le hacen trampas al gobierno para sacar ventaja de las reformas constitucionales que les benefician para hacer negocios con dinero público y con los bienes de la nación. O simplemente
se amparan en la Suprema Corte para no pagar los impuestos que deberían de pagar y que deberían de ser útiles para cuestiones de beneficio colectivo. Bueno, pues resulta que de entrada, en su proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carrancá incurre en una contradicción y en una superficialidad. En la página 16 del proyecto de sentencia, referida a antecedentes y trámites de la demanda, expresa lo siguiente. Punto número 39. En primer lugar, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no soslaya que en los recursos de reclamación derivados de las acciones de inconstitucionalidad, respectivamente, así como en la acción de inconstitucionalidad 168 diagonal 2007 y su acumulada 169-2007, se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional, aun si versaba sobre la materia electoral, no podía ser considerada como una ley federal para efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Federal. Admite el ministro González Alcántara Carranca, de entrada, que hay precedentes jurídicos que advierten que una reforma constitucional no puede ser impugnada. Me queda claro que los temas legales son temas muy difíciles, no son temas cómodos para la mayoría de la gente, para la mayoría de los ciudadanos, pero creo que estamos en un momento clave en donde es muy importante que todos hagamos un esfuerzo para tratar de entender lo básico de las cosas que están ocurriendo en esta confrontación entre el Poder Judicial, la Presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión. Por eso, vamos adelante en este proyecto de sentencia de acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial. Enseguida, en las páginas 17 y 18 del proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carrancá se contradice. ¿Por qué? Porque en el punto 40 dice lo siguiente. Sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, sí es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales federales para efecto de su procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. Estas acciones de inconstitucionalidad, que son, digamos, recursos jurídicos para impugnar la vigencia de la reforma judicial, fueron promovidos por el Partido Acción Nacional, por el PRI y por el Partido Movimiento Ciudadano. Por eso, en este caso, en el punto 40, el proyecto de sentencia se refiere a que las leyes electorales federales sí pueden ser impugnadas para efectos de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. Nada más que aquí hay un detalle muy importante. Las leyes electorales federales como leyes secundarias, pero no la Constitución General de la República, que no es una ley general. La Constitución es la ley suprema del país. Bueno, pues el ministro González Alcántara Carrancá demerita en los siguientes puntos una reforma constitucional equiparándola a una ley general, cuando en estricto sentido las leyes generales, consideradas legislación secundaria, son reglamentarias de artículos de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución está por encima de una ley general. Y le pongo ejemplos muy conocidos y muy concretos. El artículo tercero, que habla de la educación, está reglamentado por una ley general de educación. El artículo 123 de la Constitución, que se refiere a las cuestiones del trabajo, está reglamentada por la Ley Federal del Trabajo.
el artículo 130 de la Constitución, que establece la separación de iglesia y Estado y que garantiza el Estado laico. Ese artículo 130 está reglamentado por una ley de asociaciones religiosas y culto público. Por eso, una ley general no se puede equiparar con la Constitución porque la Constitución es la ley máxima y las leyes secundarias, como es el caso de las leyes generales, sí se pueden impugnar. Pero en este caso estamos hablando de una reforma constitucional. Bueno, en el punto 42 de su proyecto de sentencia en contra de la reforma judicial, el ministro argumenta lo siguiente. Al instituirse por primera vez la acción de inconstitucionalidad mediante la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, se determinó que dicho mecanismo procedía para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución, con excepción de las que se refieren a la materia electoral. Sin embargo, por diversas reformas constitucionales, como la del 22 de agosto de 1996, se suprimió tal prohibición y además se introdujo el inciso F y el antepenúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución para legitimar a los partidos políticos para impugnar leyes electorales a través de ese mecanismo de control constitucional, especificándose que la única vía para impugnar leyes electorales por contravención a la Constitución Federal era la acción de inconstitucionalidad. Es decir, este cambio en la ley que reconoce el ministro es solamente para impugnar leyes generales, pero no para impugnar la Constitución General de la República, no para impugnar las reformas a la Constitución. Pues bien, ¿qué dice esa fracción segunda del artículo 105 constitucional que cita el ministro? Esa fracción segunda advierte lo siguiente. Habla de las acciones de inconstitucionalidad, es decir, de leyes que sean contrarias a la Constitución o al espíritu de la Constitución. Dice esta fracción segunda del artículo 105. Advierte de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Y en el inciso F, referenciado, se replica lo siguiente. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, podrán promover acciones de inconstitucionalidad a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. Es decir, se pueden promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes estatales o leyes federales que sean contrarias a la Constitución o al espíritu de la Constitución, pero no habla esta fracción segunda del artículo 105 constitucional que se pueda de alguna manera impugnar una reforma constitucional. Queda claro, una vez más, que como máxima norma del país, la Constitución, una reforma a la Constitución, una modificación a la Constitución como tal no puede ser impugnada en el mismo carácter o nivel que una ley electoral general, que es en lo que los ministros están empecinados al atribuirse la facultad de querer modificar una reforma constitucional que ya fue aprobada por el Congreso, que ya fue aprobada por 23 congresos estatales y que ya fue promulgada y tiene vigencia, apoyándose en la promoción de estas acciones de inconstitucionalidad que presentaron el PRI, el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. La Suprema Corte, o por lo menos esto propone el ministro ponente, es invalidar una parte importante de la reforma al Poder Judicial y detener los comicios extraordinarios del 1 de junio del 2025
cuando se tendrían que elegir ministros, magistrados y jueces de distrito. Más adelante, en la página 23 de su proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carrancá se saca de la manga la siguiente conclusión. Escuche usted. Punto número 54. A partir de lo anterior, se concluye que la acción de inconstitucionalidad bajo análisis resulta procedente para la impugnación de leyes, esto es, normas generales, entendidas como las disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal emitidas por cualquier autoridad en ejercicio de funciones materialmente legislativas. Es decir, dice el ministro González Alcántara Carrancá, es decir, en el caso presente, se refiere a la reforma al Poder Judicial, emitidas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas o ambos en su conjunto, actuando como órgano reformador sin que resulte relevante la distinción de si tales normas generales resultaron de un procedimiento de reforma constitucional u ordinario. Es decir, en este punto del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, por su decisión propia y por encima de la Constitución, dice, podemos modificar tanto una ley general secundaria como la Constitución misma, aunque sean producto de una reforma constitucional o de un proceso ordinario de reforma a una ley general. Y después, para reiterar y respaldar el sofisma jurídico, el ministro remata el tema en la página 27 del proyecto de sentencia, punto número 68. Conforme a lo anterior, resulta clara la naturaleza electoral del decreto impugnado, pues establece el régimen normativo del proceso electoral que se seguirá para la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, así como los principios para dicha elección. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este caso, el ministro ponente, estamos hablando del ministro González Alcántara Carrancá, pues se sube en la ola de la promoción de estas acciones de inconstitucionalidad que formularon PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aunque, de acuerdo con la misma Constitución, no procedan en contra de reformas a la Constitución General de la República. Agrega en su proyecto de sentencia el ministro. Además, dice, esta reforma impacta en la reglamentación de la autonomía e independencia en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades jurisdiccionales son los ministros, jueces y los magistrados. Dice, además, esta reforma impacta en la reglamentación de la autonomía e independencia en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales que resuelven las controversias en la materia electoral. Asimismo, otorga nuevos derechos político-electorales a la ciudadanía en relación con su participación en dicha elección. Como usted puede ver, es muy difícil encontrar una argumentación jurídica más retorcida, de manera tan deliberada y tendenciosa, para tratar de justificar el propósito del Poder Judicial de detener o de echar para atrás la reforma al Poder Judicial. A partir de la página 33 del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, analiza los alcances del poder reformador de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, de una forma que también resulta, por supuesto, favorable para su propósito de invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿En qué términos se da esto? Bueno, por ejemplo, explica en el punto 86 del proyecto de sentencia que en línea con las razones expuestas, resta por analizar las causales de improcedencia planteadas por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que dice la Presidencia de la República y la Cámara de Senadores?
Dicen algo muy simple, lo que dice la Constitución, que el diseño de los mecanismos de control constitucional no permiten el análisis de reformas constitucionales, toda vez que el órgano reformador, es decir, el Congreso de la Unión, se encuentra aislado de los poderes constituidos, por lo que no está sujeto como legislador a ningún control externo. También argumentan la Presidencia y el Senado que el órgano reformador de la Constitución ejerce una función sobre nada, es decir, por encima de, que únicamente queda sujeta a su propia autorregulación conforme al artículo 135 constitucional. Y el punto 3 de los argumentos de Presidencia y del Senado. Las reformas constitucionales no pueden ser contrastadas con la misma Constitución Federal, al no existir jerarquía entre sus preceptos. Y bueno, aclara el ministro ponente en el punto 87 que este alto tribunal, se refiere a la Suprema Corte, considera que tales planteamientos deben declararse infundados en su vertiente de causales de improcedencia, dado que involucran a argumentaciones íntimamente relacionadas con el estudio de fondo. Es decir, lo que dice aquí el ministro es, no sabes que ahorita no voy a analizar eso. Lo voy a analizar más adelante porque eso es parte de lo que tengo que resolver en esta sentencia. Eso que plantea la presidencia y que plantea el Senado es lo que dice la Constitución. Bueno, pues en la página 43 de este proyecto de sentencia, el ministro se refiere a la lectura sistemática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y argumenta en el punto 114 lo siguiente. Dice esto. El artículo 135 de la Constitución establece claramente la posibilidad de reformar la Constitución a través de un proceso que, a diferencia de la reforma de legislación federal, requiere de una mayoría calificada de 2/3 del Congreso de la Unión y de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Protocolo que se cumplió estrictamente en el caso de la reforma judicial. ¿Y qué más? Y agrega enseguida en el punto 117 del proyecto de sentencia. Ahora bien, siendo incuestionable la facultad de reformar o adicionar la Constitución por parte del órgano reformador, se refiere al Congreso, integrado por las 2/3 del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, aunque esto está muy claro, se cumplió estrictamente y lo establece el artículo 135 de la Constitución. En este punto 117 del proyecto de la sentencia, el ministro dice lo siguiente: está bien, todo eso está claro, pero cabe preguntarse sobre la extensión y los alcances de esta facultad. O sea, el ministro pone en duda que esa facultad que tiene el Congreso no pueda ser de alguna manera contenida o controlada por la Suprema Corte de Justicia. Dice, está bien, la Constitución lo faculta, cumplieron el requisito para hacer la reforma, pero vamos a analizar cómo los podemos parar, porque en estricto sentido eso es lo que quiere la Corte. En la página 44.119, el ministro señala que este Tribunal Pleno considera que el artículo 40 constitucional contiene los principios esenciales que rigen la convivencia social, por lo menos de la que se desarrolla bajo el amparo constitucional. Y agrega en el punto 120, en su literalidad, establece el artículo 40 lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esto que dice el artículo 40 tiene que ver justamente con el requisito de que la mitad de las legislaturas de los estados tienen que aprobar las reformas constitucionales, como sucedió con amplitud, porque 23 congresos estatales aprobaron la reforma al Poder Judicial. Reconoce el ministro González Alcántara Carrancá los alcances de la Suprema Corte
con respecto a las reformas constitucionales en la página 60 de su proyecto de sentencia y en el punto 181. Dice ahí: el ejercicio de uno de los tres poderes clásicos del Estado se deposita, entre otros órganos jurisdiccionales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta se constituye como garante de la Constitución, pues le corresponde conocer de forma concentrada de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Estos medios de control constitucional fundamentalmente le permiten contrastar las normas generales y los actos emitidos por prácticamente todas las autoridades del país con la Constitución Federal y concluir en la validez o en la invalidez de dichas normas. Ojo, mucho ojo, porque lo que está diciendo el ministro y lo que está reconociendo en este punto el ministro es que el Poder Judicial puede contrastar normas generales con la Constitución General del país, pero no está facultado el Poder Judicial para invalidar reformas constitucionales. En su propia argumentación, el ministro González Alcántara Carrancá reitera los alcances de las facultades revisoras de la Suprema Corte, pues en el punto 182 de su proyecto de sentencia dice lo siguiente: bajo ciertas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con la facultad de expulsar las normas generales o los actos del ordenamiento jurídico, o bien de ordenar su invalidez para las partes que acuden a este medio de control. Además, en cualquier circunstancia, basta con una mayoría de las personas ministras para que las razones contenidas en sus decisiones sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales del país, es decir, para que las cumplan ministros, magistrados y jueces. Pero fíjense bien, en este punto reconoce una vez más el ministro en su propia argumentación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo puede invalidar y declarar inconstitucionales leyes generales, leyes que sean contrarias a la Constitución o al espíritu que la define jurídicamente, pero no faculta a la Corte para invalidar reformas a la Constitución. Luego, en la página 70, el ministro reconoce en el punto 184 las facultades del Congreso como poder legislador por antonomasia. Por su parte, el órgano reformador es también un órgano constituido por el artículo 135, leído de la mano del artículo 71, ambos constitucionales. Este órgano se refiere al Congreso. Este órgano queda integrado por las 2/3 partes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría simple de las legislaturas estatales. Es decir, lo que decide el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, por lo menos la mitad de las 32 legislaturas, es mandato que formaliza las reformas constitucionales. Lo reconoce el ministro en el punto 184 y en la página 70 de su proyecto de sentencia. El artículo 71, al que se refiere el magistrado, señala con toda claridad lo siguiente: el derecho de iniciar leyes o decretos compete, punto 1, al presidente de la República. Punto 2, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Punto 3, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y punto 4, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. Aquí queda clarísimo una vez más, en el artículo 71 constitucional, que en ninguna fracción, en ningún punto de este artículo, se faculta al Poder Judicial para asumir funciones de legislador. Pero González Alcántara Carranca insiste en sus objeciones para demeritar al Poder Legislativo, al señalar en la página 73 y en el punto 193 de su proyecto de sentencia, fíjese usted bien, que una mayoría electoral capaz de ser representada
por las 2/3 partes y la mitad de las legislaturas de los estados, tiene sin duda la capacidad de reformar la Constitución a través del órgano reformador, pero no se sustituye a la soberanía popular que da origen en primer término a un pacto social. Es decir, González Alcántara Carranca dice, bueno, tienen la mayoría calificada y tienen la mayoría de los congresos, pero eso no los hace depositarios de la soberanía popular. O sea que los 36 millones de votos en favor de Claudia Sheinbaum Pardo y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores no es un mandato del pueblo, no es una delegación de soberanía, de acuerdo con esto que advierte González Alcántara Carrancá en la página 73 de su proyecto de sentencia y en el punto 193 de ese proyecto. Y arremete una vez más el ministro en contra del Poder Legislativo en el punto 194 del documento citado. Por lo tanto, dice, el órgano reformador, se refiere al Congreso Federal, como cualquier otro ente constituido en nuestro orden jurídico, encuentra su fundamento y fin en la propia Constitución. No es un órgano de omnipotencia decisoria, es un órgano que tiene la finalidad de adecuar y transformar nuestro orden constitucional a factores sociales, históricos y culturales, pero sin derrocar el basamento fundacional en el que se erigió nuestra Constitución Federal. Considerar lo anterior sería trasladar la voluntad de la soberanía popular a una lógica electoral y permitir sin límites la erosión de nuestro pacto social. No entiendo aquí de qué manera el ministro pensaría que el pueblo va a delegar sus facultades y su soberanía si no es justamente a través del voto popular en las elecciones. Pero dice, no, el que haya votado la mayoría por ellos no quiere decir que ellos tengan la soberanía o la representación de la soberanía. Eso dice el ministro, ¿eh? El ministro González Alcántara Carrancá pasa por alto los imperativos que imponen los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Usted ya los conoce, pero no está por demás que los escuche. El artículo 39 constitucional advierte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Y cómo lo va a modificar? Pues a través del voto, eligiendo diputados y senadores que promuevan reformas constitucionales. En tanto que el primer párrafo del artículo 41 señala lo siguiente: que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores. O sea que es muy simple. La Constitución lo dice en los artículos 39 y 41, que la soberanía del pueblo se delega a través del voto, como sucede en este caso con el Congreso de la Unión y con la Presidencia de la República. También pasa por alto el ministro lo que dice el artículo 49 constitucional, que habla de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y advierte que en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Es decir, fuera del Congreso de la Unión de Diputados y Senadores, nadie más puede legislar, excepto por la excepción que se hace en el artículo 131, en el que se faculta al presidente de la República para que aumente, disminuya o suprima las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso, o se faculta al presidente para crear otras. Pero es el único caso de excepción que la misma Constitución establece, que faculta al Congreso para autorizar al presidente a modificar algunas cuestiones en términos de impuestos y aranceles. Pero fuera de eso, nada faculta al Poder Judicial para modificar la Constitución. En los términos en los que el ministro González Alcántara Carrancá analiza las funciones de los tres poderes, considera que el Poder Legislativo puede modificar la Constitución, pero solo un poco, no más tantito,
hasta en tanto no afecte los intereses de algunas minorías privilegiadas, como sería el caso de los altos funcionarios del Poder Judicial, entre quienes están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana veremos una segunda y última parte de los aspectos más relevantes del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien pretende detener la reforma al Poder Judicial y bloquear la elección de ministros, magistrados y jueces por el voto directo del pueblo. Mañana veremos este proyecto de sentencia que está programado para discutirse en el Pleno de la Suprema Corte el próximo martes 5 de noviembre. Por lo pronto, así terminamos puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.